Muy buenas tardes, queridos hermanos. Tengan un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias una vez más por este día que nos ha dado de vida. Y las gracias por podernos reunir, aunque sea pues a través de las cámaras. Le doy gracias por todo lo que ha hecho y por todo lo que él hará y por lo que seguirá haciendo. Y reciban de mí un cordial abrazo desde aquí, porque ya saben que hasta que nos veamos, y por lo menos cuando nos veamos el saludo será a coditos. No se nos está permitido los abrazos. Pero gloria a Dios por todo, porque lo que Él hace es para bien. Le damos gracias una vez más y acompáñenme a la palabra en Isaías 41, desde el 8 al 11. Del 8 al 11. La palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de las confines de la tierra, de tierra lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te dejaré. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los días que se enojan, todos los que se enojan contra ti, serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Creo que me salté algo, ¿no? ¿Sigo? Bueno, pues en esta palabra, si podemos ver, Dios llama a Abraham su amigo. O sea, él lo escogió y lo puso pues en el lugar correcto, siendo su amigo, porque son amigos, y los amigos muchas veces pues se tienen confianza y cosas que uno le pasa y al otro pues se cuentan las cosas como amigo. Si el amigo es leal, pues el otro amigo tiene confianza de su amigo, porque su amigo no lo va a defraudar. En el libro de Crónicas 27, Dios llama allí amigo a Abraham. Y dice así, Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Entonces allí Dios le entregó a Israel, a Abraham, la descendencia de Israel. Y aquí podemos ver la lealtad de Abraham hacia Dios, porque Abraham le ha sido leal a Dios en todo. Y como vemos también en Santiago 2:23, allí llama también Dios amigo al padre Abraham, porque así lo consideran, el padre Abraham, porque él es el padre de la fe. Entonces vemos Santiago 2:23. El Señor nos dice aquí en su palabra, le dice
y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue dado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, amigo de Dios fue llamado Abraham. Amados, oremos al Señor. Pongamos nuestro corazón, nuestra mente. Honrémosles porque Él es digno. Padre amado y Señor del cielo, te adoro, mi Dios, te glorifico, Padre. Te doy, Señor mío, toda honra, gloria y honor porque digno eres. Te doy gracias, Señor del cielo, por todo lo que tú has hecho, por lo que hiciste y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias por este tiempo que tú nos das, mi Dios. Gracias porque tu misericordia nos alcanza y es nueva cada mañana. Gracias, Padre, porque tú nos llamaste hijos. Ya no somos amigos, sino hijos tuyos. Gracias, Padre. Gracias, amado Maestro. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado y por lo que nos seguirá dando. Te damos gracias y te pedimos, Señor del cielo, que tú te quedes en medio de este pueblo que te alaba y te glorifica. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan.
mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, que el Señor bendiga sus vidas. Cuán bello y cuán hermoso es alabar el nombre de nuestro Señor. La Biblia nos dice en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, que tenemos que cantar alabanzas a su nombre y hablar de todas sus maravillas. Y yo estoy seguro de que el Señor ha obrado maravillas en nuestras vidas y que todos y cada uno de nosotros podríamos dar testimonio de todas las cosas grandes, preciosas y maravillosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Además, el libro de Deuteronomio en el capítulo 10 nos dice que Él tiene que ser el objeto de nuestra alabanza y que Él es nuestro Dios y que ha hecho grandes cosas y hemos sido testigos con nuestros propios ojos de las maravillas que Él ha obrado. Estoy totalmente convencido de que nosotros hemos podido ver y hemos testificado todas las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha obrado en cada uno de nosotros. De manera que cuando le cantamos y le alabamos, no estamos haciéndolo para cualquiera. Estamos alabando y adorando el nombre del único Dios, del verdadero Dios, de aquel Dios que nos trajo de la muerte a la vida, a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, de aquel Dios que nos trajo de las tinieblas a la luz, de aquel Dios que nos cambió nuestro lamento en alabanza, de aquel Dios que nos dio un nuevo nombre, que nos hizo nuevas criaturas. A ese Dios estamos alabando y estamos adorando. De manera que somos privilegiados y no cualquiera puede tener ese privilegio. Así que sintámonos alegres, sintámonos gozosos de poder alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. Continuando, mis amados hermanos, con nuestra serie El problema es el hombre, y hemos visto ya por varias semanas, y el Señor nos ha enseñado cosas muy hermosas y maravillosas que estoy seguro que nos han servido y nos va a servir a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, hemos visto cuál es el papel de un sacerdote, ¿verdad? También hemos aprendido cuál es el verdadero papel del rey. Igualmente, el Señor nos ha hablado sobre los muros que
solemos levantar en nuestras vidas. Igualmente el Señor nos ha enseñado de qué es lo que tenemos que hacer para ser santos. Y algunos temas más en los cuales Dios tan maravillosamente nos ha hablado a través de su palabra, a través de su mensaje, y hemos aprendido con ello. Porque nos ha enseñado y nos enseña a ser personas mejores. Y no solamente mejores personas, sino también mejores hijos de Dios. Porque para eso hemos sido llamados. Y continuando con nuestra serie, el mensaje del día de hoy lleva por título El descuido del hombre. El descuido del hombre. Y quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. La palabra dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a orar. Señor Padre amado, te damos las gracias, bendito Dios. Gracias porque eres maravilloso, porque eres bueno en gran manera, Señor. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Y el hecho de que hoy podamos estar aquí, el hecho de que hoy hemos abierto nuestros ojos, bendito Dios, es una misericordia más que tú has obrado en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Padre amado, bendito Rey. Y te pedimos perdón también, Padre Todopoderoso, porque te hemos fallado, Señor. Perdónanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy queremos abrir nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para que a través de tu palabra, a través de tu mensaje, Señor, hoy puedas hablar a nuestras vidas. Nos ponemos delante de ti, bendito Rey, y reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, bendito Dios. Que sin ti, Señor, somos seres insuficientes y que necesitamos de ti, Padre amado, porque tú eres ese complemento perfecto que le hace falta a nuestras vidas, Señor. Gracias una vez más te damos porque nos permites alabarte, nos permites adorarte, bendito Rey. Señor, eres bueno, eres maravilloso. ¿Cómo no darte la honra y la gloria, Padre amado? Una vez más ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Yo te agradezco por la vida de todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy están conectados a través de este medio, Señor. Bendice, Señor, sus vidas, Dios amado, y que, Señor, sus mentes y sus corazones estén dispuestos para poder receptar, Dios amado, lo que hoy tú quieres hablar, Señor. Gracias te damos una vez más por este tiempo, Espíritu Santo de Dios. Seas bienvenido, Señor, en este momento. Disponemos nuestras vidas para que a través de la palabra de Dios, tú, Santo Espíritu, seas revelándonos todo aquello que, Señor, quieres que hoy nosotros aprendamos, bendito Dios. Una vez más, gracias te damos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. El versículo que acabamos de leer dice: sed sobrios y velad. Y esto es muy importante en la vida de un cristiano. ¿Qué significa ser sobrio? Sobrio es aquella persona que es moderada en sus palabras. Es aquella persona que es moderada en su comportamiento, en sus actos, especialmente en el comer y el beber. Por eso es que cuando usted se refiere a una persona sobria, usted puede decir: esa persona es muy sobria en su forma de vida. La sobriedad se considera como una virtud muy importante del ser humano, y es que se establece que ella es la que permite que cualquier persona pueda vivir teniendo muy claro qué es necesario y qué es superfluo. Por otro lado, la palabra velar significa ser vigilante y mantenerse despierto. Sinónimos de la palabra velar son atalayar, cuidar, defender, estar alerta. Y como ya les había manifestado, el tema de hoy es el descuido del hombre. Y cuando digo hombre,
me refiero al hombre como género, es decir, que aquí está involucrado tanto el varón como la mujer. Porque es muy cierto que Dios ha puesto cosas en manos del varón principalmente, pero también Dios ha puesto cosas en manos de la mujer. Por tanto, los dos somos responsables de cuidar de todo aquello que Dios ha puesto bajo nuestra custodia. Mientras me encontraba preparando este mensaje, se me venía a la mente un documental que vi hace algún tiempo atrás, en donde animales salvajes como el león, el tigre, la pantera, el leopardo, cuando estos animales tienen hambre, salen en busca de una presa, salen en busca de una víctima, y en el momento en que la encuentran, se acercan muy sutilmente a ella y llegan a una distancia desde donde ellos acechan a sus víctimas. Y es ahí donde ellos esperan el momento preciso para lanzar su ataque, para hacerse de ellas y devorarlas, despedazarlas. Y saben, no les importa a estos animales el tiempo que tengan que estar esperando. A ellos no les importa eso. Pueden estar esperando por horas. Pueden pasarse todo el día si es necesario esperando. El hecho es que estos depredadores van a estar listos. Y al momento en el que vean un descuido, van a atacar y van a despedazar a su víctima. En lo espiritual pasa lo mismo, mis amados hermanos. Y el versículo que acabamos de leer dice que nuestro adversario, ¿quién es nuestro adversario? El diablo, ¿verdad? Dice que él anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Y lo primero que él va a hacer cuando él lance su ataque, porque escúcheme bien, él constantemente va a estar intentando atacarlo a usted y a mí. Constantemente. Y lo primero que él va a hacer es que él va a tratar de movernos de posición. Y cuando digo movernos de posición, no me refiero a nuestra posición física. Porque ahora mismo podemos estar conectados a través de este medio, pero nuestra mente, nuestros pensamientos pueden estar en otro lugar. Recuerde usted cuando empezó a servir al Señor. Recuerde usted en el tiempo de su primer amor. Y todas las ganas y la pasión que había en usted para con las cosas de Dios. Y si usted, al pasar de los años, se ha dado cuenta de que eso se ha ido perdiendo, recupérelo. Recupérelo. No espere a que por obra divina eso regrese a usted. Ni tampoco le ore a Dios pidiendo que le sea devuelto. No, usted es el que tiene que recuperarlo. Usted. Porque no es Dios quien se lo quitó. Es usted quien lo perdió. Por eso es que decimos que el problema no es Dios. El problema es el hombre, porque el hombre es quien descuida lo que el Señor pone en sus manos. De manera que nuestro adversario va a intentar movernos de posición. Él va a intentar que nuestro corazón se desvíe. Él va a intentar que perdamos el interés por las cosas de Dios, que ya no le hallemos más gusto en servir a nuestro Señor, sino más bien que eso se convierta en una carga para nosotros. Y Él va a intentar a como dé lugar de que lo espiritual pase a un segundo plano. Él va a usar todas sus estrategias con tal de que usted descuide a Dios, la obra de Dios, y que Dios ya no sea el primero en su vida. Es decir, Él va a invertir, a como dé lugar, Él va a tratar de invertir las prioridades en su vida, con tal de que usted ponga
todas las otras cosas en primer lugar antes que a Dios. ¿Y cuál tiene que ser la prioridad número 1 de un cristiano? Por encima de todas las cosas, Dios. Y antes de que usted se dé cuenta, ya va a coger pereza por las cosas de Dios. ¿Sabe? Me llamó mucho la atención cuando leía Proverbios capítulo 20, versículos 30 al 34. Yo se los voy a leer de la traducción al lenguaje actual. Y les decía que me llamó la atención porque me hacía pensar mucho en que alguien que no alimenta su vida espiritual corre el peligro de convertirse en un perezoso espiritual. Tiene pereza ya por las cosas de Dios. Descuida el templo que una vez fue limpio para aquel que lo sacó de la muerte a la vida. Y deja que en ese templo crezcan malezas, espinos, y que lo que una vez decoró y pintó muy lindas las paredes de ese templo, se vaya cayendo por falta de mantenimiento. Mire lo que dice Proverbios 20, 30 a 34. En cierta ocasión, pasé por el campo y por la viña de un tipo perezoso. Por todos lados vi espinos. El terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedras derribada. Lo que vi jamás se me olvidó, y de allí saqué una lección. Si te duermes un poco y te tomas la siesta, y si tomas un descansito y te cruzas de brazos, acabarás en la más terrible pobreza. No permitamos que esto suceda en nuestras vidas, hermanos. No descuidemos los tesoros que Dios ha puesto en nuestras manos. Ya habíamos dicho que tenemos que estar sobrios y velar, siempre en nuestros cabales. Un hijo de Dios siempre tiene que estar en sus cabales, con sus 5 sentidos bien puestos, siempre atentos, siempre vigilantes. No podemos descuidarnos, porque de lo contrario, seremos presa fácil para el enemigo. Escuche bien lo que le voy a decir. El descuido no es desánimo. El desánimo viene por el descuido espiritual. Se lo voy a volver a repetir. El descuido espiritual no es desánimo. El desánimo viene por el descuido espiritual. De manera que, ¿quién es el que tiene que tener cuidado de mi vida espiritual? ¿Soy yo mismo el que tiene que cuidarla? ¿O es Dios el que cuida de mi vida espiritual? Yo soy el que tiene que cuidarla. Yo soy el que tiene que alimentarla. Yo soy el que tiene que darle ese mantenimiento constante. Esa es mi tarea, ese es mi trabajo. Pero, porque lastimosamente el hombre siempre tiene un pero. Y aunque no parezca algo creíble, todavía, y a estas alturas de la vida, hay personas que piensan que eso es tarea de Dios. Y me da mucha pena decirlo, pero no hacen nada por buscar un crecimiento espiritual. Buscaron una posición muy cómoda y se quedaron ahí todo muy cómodo, se relajaron y lastimosamente eso trajo un descuido en su vida espiritual. Y es precisamente ese el momento oportuno e ideal para que el enemigo lance su ataque. Mis amados hermanos, no es tarea de Dios, es nuestro trabajo. Dios ya hizo lo suyo. Hagamos nosotros nuestra parte. Dios nos entregó todo. Absolutamente todo nos entregó. Si hasta nos dio lo único que le quedaba, su Hijo amado, su unigénito. Lo entregó para que muera por usted y por mí. Además de eso, nos ha dado las armas necesarias
nos ha dado su palabra, nos ha dejado sus promesas, no nos ha dejado solos. Nos ha enviado al Espíritu Santo. Somos nosotros los que tenemos que tomar todo esto y hacerlo vida en nosotros. De manera que el problema no es Dios. El problema es el hombre que, teniendo todo esto, no ha sabido cuidarlo. Quiero que leamos, por favor, 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Mire el título de ahí. Dice, partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué somos usted y yo a través de Jesucristo? Partícipes de la naturaleza divina. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, a través de Jesucristo, como ya lo habíamos dicho, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Vamos un poquito más abajo al versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Paremos ahí un momento. Qué interesante que el versículo 5 nos dice, vosotros también. Y al referirse a vosotros se refiere a usted y a mí. Es decir, nos está enseñando que somos nosotros los que tenemos que ser diligentes. No está diciendo que Dios va a hacer esa diligencia por nosotros. Nos está mandando a que seamos nosotros los que seamos los diligentes. Y que tenemos que añadir a nuestra vida, y nos da una lista de cosas que tenemos que añadir a nuestra vida. Mire, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se da cuenta lo que nos está enseñando? De que todas estas cosas, si no queremos estar ociosos en cuanto al conocimiento del Señor, tenemos que ser diligentes y procurar que todas estas cosas abunden en nosotros. Versículo 9. Porque el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero nosotros somos las que tenemos que hacerlas. El versículo 3 dice que ya nos han sido dadas. El versículo 5 dice, vosotros poniendo toda diligencia. En otras palabras, es nuestro trabajo. No lo descuidemos. Más bien, fortalezcámoslo, para que en el momento en que nuestro adversario lance su ataque, porque lo va a hacer, nos encuentre bien firmes, bien parados, bien fortalecidos en nuestra vocación y elección, como dice el versículo 10. Desde principios de la creación, Dios dio instrucciones al hombre. Y cuando a alguien le dan instrucciones, es para que tenga cuidado de lo que se le ha encomendado y no permita que se destruya. Quiero que leamos en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 28.
Yo se los voy a leer de la traducción al lenguaje actual porque me gustó mucho el lenguaje que aquí utilizo, un lenguaje muy simple y muy sencillo que todos podremos entender. Dice, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, Dios hablando a su creación. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Desde entonces, mis amados hermanos, el hombre se ha ocupado en tratar de controlar todas las cosas. Y gracias a la capacidad y al intelecto que Dios le ha dado, el hombre ha logrado ejercer control, por ejemplo, sobre los aires, y es así que ha construido los aviones, que son máquinas muy grandes y pesadas, pero que sin embargo pueden cruzar los aires y trasladarse de un país a otro e inclusive de un continente a otro. El hombre también ha logrado ejercer control sobre el mar, construyendo barcos igualmente grandes y pesados para moverse a lo largo de los mares y océanos. El hombre ha logrado ejercer control y dominio sobre bestias y animales salvajes, como es el caso de los elefantes. El hombre también ha llegado inclusive a ejercer control y dominio sobre el hombre. Pero qué curioso, mis amados hermanos, que por encima de todas estas cosas, el hombre no ha podido dominarse a sí mismo. Tanto es así que la Biblia nos dice que el hombre no ha podido dominar una parte tan pequeña de su cuerpo como lo es su lengua. Santiago, capítulo 3, versículos 7 al 8, nos dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es increíble ver cómo en verdad el hombre ha logrado dominar todas las cosas, pero algo tan pequeño dentro de sí mismo no sea capaz de controlar. Proverbios 16:32 dice, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Pero no me quiero salir del tema, el descuido del hombre. Y aunque no estamos solos en nuestra tarea, como dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que se nos ha dado de parte de Dios un espíritu de dominio propio, hemos descuidado esto tan valioso que Dios ha puesto en nuestras manos. Hemos descuidado la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y quiero pedirles que reflexionemos sobre esto en 4 áreas de nuestras vidas, en las que estoy seguro necesitamos poner más cuidado. La primera es el área de nuestros deseos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. La palabra dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si nos damos cuenta, aquí nos está hablando de una batalla. Y esa es la batalla entre nuestra carne, nuestros deseos y el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y que estos dos se oponen entre sí. Es decir, hay una lucha interna en cada uno de nosotros. Esa lucha para no hacer lo que la carne quiere que hagamos o lo que Dios quiere que hagamos.
En la Biblia encontramos varios ejemplos de personajes que descuidaron esta área en sus vidas, el área de sus deseos, perdiendo el control de ella. Por ejemplo, si hablamos sobre Amnón, que era el hijo de David, dice la Biblia que él se enamoró de su propia hermana, Tamar, una muchacha muy joven, muy bella, y que estaba tan angustiado, dice la Biblia, por ese deseo, al punto de que Amnón hasta llegó a enfermarse. Dice que su cuerpo iba enflaqueciendo físicamente por causa de este deseo. Y esto lo llevó a cometer una locura tremenda, como fue el hecho de abusar, de violar a esta joven mujer, su propia hermana. Pero este deseo desenfrenado que él tuvo y que no pudo controlar, trajo consecuencias que lo llevaron al punto de perder su vida. Y fue su mismo hermano, quien lo mandó a matar. Démonos cuenta a dónde lo llevó el obedecer a su carne, el obedecer a sus deseos. Esa lucha interna entre la carne y el espíritu. Lastimosamente, en su caso, pudo más la carne. Pensemos por un momento en 3 grandes hombres de la Biblia. Hombres llenos de poder, hombres fuertes, pero que por no haber cuidado de esta área, tropezaron, cayeron y las consecuencias fueron tremendas. Tal vez ellos creyeron que por tener poder, fuerza, posición, estaban libres de caer. Pero la palabra dice en 1 Corintios 10:12 que el que cree estar firme, cuídese de no caer. Y si no me equivoco, cuidar es lo contrario de descuidar. Es decir, este versículo me está diciendo que no me puedo descuidar para no caer. Pensemos, les decía, en estos 3 grandes hombres y poderosos que han existido en la historia. La Biblia dice que David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, que Sansón era el hombre más fuerte y que Salomón era el hombre más sabio. Y todos estos 3 fallaron al no poder controlar sus deseos. David, en 2 de Samuel, nos narra que en el tiempo en que los reyes tenían que salir a la guerra, en vez de él como rey ir, porque ese era su trabajo, ya aprendimos unas semanas atrás cuál era el papel de un rey, como habíamos dicho al comienzo, ¿verdad? Entonces, en vez de él ir, envía a sus siervos. Decide entonces quedarse muy cómodo en su palacio en Jerusalén. Es más, dice la Biblia que al día siguiente se levantó muy por la tarde y claro, descuidó su tarea como rey. Lo cual lo llevó a descuidar el área de sus deseos. Porque si él hubiera estado ocupándose de lo que verdaderamente le correspondía, ni siquiera hubiera tenido tiempo de ver, menos aún de estar haciendo lo que no debía. Entonces, ¿de quién era el trabajo? ¿De David o de Dios? De David, ¿verdad? Porque Dios ya lo eligió a él como rey y le dio todo lo que él necesitaba. Dios le dio un palacio, Dios le dio un ejército, Dios le dio siervos, Dios le dio riquezas, Dios le dio poder, Dios le dio todo lo que él necesitaba. Ahora le correspondía a él el cuidar de lo que Dios había puesto en sus manos. Pero lastimosamente él lo descuidó. Por eso es que decimos que el problema no es Dios.
El problema es el hombre, que por descuido da cabida a que muchas cosas malas vengan a su vida. Y pues lastimosamente, esto trae consecuencias. Y David no fue la excepción. El mal se levantó de su misma casa. Guerras entre hermanos, hijos muertos, sus esposas tomadas delante de los ojos del pueblo. Fue mucho el dolor y las lágrimas que tuvo que derramar David por no poder controlar sus deseos. Sansón. La Biblia dice que Sansón iba tras mujeres rameras, filisteas, y que se enamoró de ellas por no poder controlar sus deseos. Y esto también le trajo consecuencias. Recuerde que a Sansón le sacaron los ojos, le cortaron su cabello, que era el pacto con su Dios. Terminó siendo un juguete en manos de los filisteos y hasta perdió su vida. Salomón tampoco pudo controlar sus deseos. Se enamoró de las mujeres que le había sido mandado por parte de Dios que no lo hiciera. Y fueron estas mismas mujeres quienes desviaron el corazón de Salomón, llevándolo, dice la Biblia, a adorar a dioses ajenos y a levantar templos y a hacer ídolos a dioses extraños, pues su corazón dejó de ser perfecto delante de Dios. Y podríamos hablar de muchos casos más. Pero lo cierto es que la Biblia nos da una enseñanza de que si no tenemos cuidado y no controlamos nuestros deseos, ellos nos van a controlar a nosotros. Y nos van a llevar a tener consecuencias muy lamentables. Cuando yo trabajaba en este tema, leí algo en las noticias que me llamó mucho la atención. Es el caso, esto sucedió en un país en Sudamérica, es el caso de una pareja de pastores. Él, un pastor de una iglesia muy grande, un empresario además. Ella, pastora de la misma iglesia, y además de esto, cantaba, adoraba al Señor, era una cantante de música gospel, tenía una voz muy linda, muy hermosa. Y cuando yo leía sobre este caso, me llevó a darme cuenta de que tal vez en un comienzo ella adoraba en verdad y servía al Señor de todo corazón. Pero lastimosamente con el pasar del tiempo, descuidó el área de sus deseos. Y el enemigo encontró esa puerta abierta y por ahí muy sutilmente se fue metiendo. Y empezó a poner ideas en la cabeza de esta mujer. Esas ideas poco a poco fueron convirtiéndose en deseos, al punto de que los deseos llegaron a convertirse en una realidad, en un hecho. Por muchas ocasiones intentó acabar con la vida de su esposo, el pastor, sin tener éxito. Pero el enemigo es así, él no descansa. Él siguió poniendo en ella ese deseo de terminar ese trabajo. Tal es así que la llevó a utilizar a sus propios hijos para acabar con la vida de su esposo. Y en verdad, de hecho fue así, de que usando a sus propios hijos ella armó un plan al punto de que terminó y acabó con la vida del pastor, su esposo. ¿Sí se da cuenta las consecuencias y hasta dónde la llevó el dejar esa puerta abierta y el descuidar sus deseos? Por eso es que nos dice en Primera de Pedro que nos abstengamos de los deseos carnales, porque estos deseos carnales batallan contra el alma. ¿Qué nos dice el mundo? El mundo nos dice, obedece a tus deseos.
No te detengas. Tú eres libre. Nadie tiene por qué controlarte. Dale gusto a tu mente. Dale gusto a tu cuerpo. Haz lo que tú quieras. ¿Verdad que así nos dice el mundo? Por eso es que, mis amados hermanos, tenemos una gran tarea en nuestras manos. Y como Dios nos ama tanto, Él no nos ha dejado al abandono, pues nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Además, tenemos el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que estando en esta misma carne, pues también sintió, también fue tentado, también tuvo deseos, pero no permitió que éstos lo controlaran a él. Y yo creo que Dios también nos ha dado esa capacidad a nosotros. Pero está en nosotros el poder llegar a ejercer esa capacidad. No sigamos el ejemplo del mundo, sigamos el ejemplo de Jesús. Hemos visto cómo a lo largo de la historia, grandes hombres, grandes siervos de Dios, hemos visto cómo presidentes de países, gobernantes y reyes de naciones lo han perdido todo por no cuidar, por no controlar sus deseos. Muchos hogares, muchas familias han sido muy perjudicadas, muy lastimadas por no cuidar, por no controlar sus deseos. Mis amados hermanos, cuidemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No lo descuidemos. La segunda área en la que quiero que reflexionemos es el área de nuestro temperamento. Nuestro temperamento. Es un área muy difícil y muy delicada también. ¿Cuántos todavía y a estas alturas de nuestras vidas y estamos luchando con nuestro temperamento, con nuestra ira, con nuestro enojo, tal vez deseos de venganza? Porque lo hay. Porque aún hay, hermanos, el ojo por ojo y diente por diente. Porque aún hay el que me la hace, me la paga. Cosas que tienen que ver con nuestro temperamento y que, al igual que nuestros deseos, si no lo podemos controlar, nos va a traer consecuencias que van a afectar nuestras vidas. Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Controlemos la ira, controlemos el temperamento. Proverbios 16:32 nos dice: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tremendo, ¿verdad? Veamos unos casos de la Biblia de personas que no controlaron su temperamento. Tomemos, por ejemplo, el caso de Absalón, otro hijo de David. Este caso está relacionado con el caso que vimos hace un momento de Amnón, cuando éste abusó de su hermana. Este acto que realizó Amnón llenó de ira el corazón de Absalón, su hermano. Luego, esta ira se fue convirtiendo en odio. El odio se volvió un deseo de venganza, y por no poder controlar su temperamento, esto lo llevó a matar a su hermano, a huir de su casa por años y estar en guerra con su propio padre. Otro ejemplo tenemos a Moisés. Moisés tenía problemas para poder controlar su ira. Su ira, dice la Biblia, que lo llevó un día a matar a un egipcio. Su ira lo llevó a romper las tablas de la ley, a arrojarlas y a quebrarlas en el piso.
Su ira lo llevó a quemar y moler el becerro que el pueblo se había hecho y a literalmente hacerlos tragar. Era un hombre que muchas veces se dejaba llevar por su ira, por su enojo. En su ira, por la rebeldía del pueblo, golpeó la piedra cuando solamente tenía que hablarle. Y esto le trajo consecuencias, no pudiendo pasar a la tierra prometida. Otro ejemplo tenemos en Caín. Caín, en medio de su enojo, llevó a su hermano al campo y en medio de su ira mató a su hermano Abel. Entonces, mire cómo podemos hablar de muchas personas en la Biblia que por no poder controlar su ira, su temperamento, tuvieron grandes problemas, grandes dificultades y hasta grandes dolores en sus vidas. Porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si tal vez usted es una de esas personas que está batallando con su temperamento, si tal vez usted es una de esas personas que está batallando con su ira, que tal vez está batallando con su enojo, tal vez por causa de usted alguien ha sido lastimado, tal vez por causa suya alguien ha sido perjudicado, alguien ha sido afectado, tal vez usted ha afectado su relación con alguien, tal vez usted ha afectado relaciones en su propia casa, en su trabajo, y a lo mejor usted ni siquiera se ha dado cuenta, o lo que es peor, se ha dado cuenta, pero no ha hecho nada por cambiar eso. Hoy el Señor nos está invitando a reflexionar sobre esta área de nuestras vidas. Así que no es un tema menor el que aquí estamos hablando. Fuimos creados desde un principio, como ya lo habíamos dicho, para dominar, y en efecto hemos logrado ejercer ese dominio. Pero el problema es que no nos hemos podido dominar a nosotros mismos. Y Dios nos ha hablado hoy de que nos ha sido dado un espíritu de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Y también el Señor hoy nos ha llamado a que analicemos nuestras vidas y que analicemos cómo está en primer lugar el área de nuestros deseos, en segundo lugar cómo está el área de nuestro temperamento y vamos a ver en tercer lugar el área de nuestras palabras. Santiago capítulo 3 versículo 2. Yo se los voy a leer de traducción al lenguaje sencillo. Dice: todos cometemos muchas faltas. ¿Quién es entonces una persona madura? Solo, y ahí mismo da la respuesta, dice, solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Recuerde que estamos viendo el área de nuestras palabras. Todos, sin excepción alguna, absolutamente todos, hemos cometido errores. Y los cometemos todavía. Pero nuestra meta tiene que ser llegar a alcanzar esa madurez de la que nos está hablando el versículo. Esa tiene que ser nuestra tarea. Dominar nuestra lengua, dominar nuestras palabras. Porque de lo contrario, podemos llegar a causar mucho daño si no medimos lo que sale de nuestra boca. Pensemos asimismo en algún caso de la Biblia. Por ejemplo, pensemos en el caso de Aarón. Aarón, hermano de Moisés, cuando se juntó con su hermana María, estos dos no cuidaron sus palabras, no midieron sus palabras y hablaron mal de Moisés, su hermano. Esto produjo el enojo de Jehová. Tal es así que sobre María, dice la Biblia, vino una lepra. Y mire lo curioso, que no fue sino hasta que Moisés oró por ella que Jehová la sanó.
por no tener cuidado de lo que hablaron. El caso de Coré también me llamó mucho la atención. Por no medir sus palabras, Coré habló contra Moisés y juntó 250 hombres para ponerlos en contra de Moisés. Dice la Biblia que la tierra literalmente abrió su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos sus hombres y a todos sus bienes, y con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, por no saber cuidar sus palabras. Así que vemos que las palabras pueden llevar a alguien al desastre, por no poder controlarlas. Pensemos en otro caso. Recordemos el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, envanecido en su orgullo, se paseaba por el palacio real un día y mirando a lo lejos dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué y que yo levanté con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice la Biblia que aún estaba la palabra en su boca, es decir, aún ni siquiera terminaba de decir esas palabras, cuando vino una voz del cielo diciéndole que su reino le había sido quitado y que lo iban a arrojar de entre los hombres para ser echado con las bestias del campo por 7 años hasta que reconozca quién es el Dios Altísimo, solamente por el orgullo de sus palabras, por no saber controlar sus palabras. Así que, como ya les había mencionado, este es un tema, esta es una tarea muy delicada y en la cual en verdad tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado, porque nuestras palabras, si no sabemos usarlas bien, pueden meternos en grandes problemas y traer consecuencias a nuestras vidas. Cuidemos mucho de ellas. Y déjeme insistirle en esto. Ese no es trabajo de Dios. Ese es nuestro trabajo. Podemos orarle a Dios, sí, pidiéndole que nos dé sabiduría y que podamos formar y tener la fuerza y el carácter necesario para poder controlar estas áreas. Pero somos nosotros los que tenemos que ejecutar esta acción. Somos nosotros los que tenemos que obrar esto en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestra relación con los demás. Porque el problema no es Dios, el problema es el hombre. Así que aprovechemos este tiempo que el Señor nos está regalando, mis amados hermanos, y hagamos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. La cuarta área de la que yo quiero hablarles es el área de nuestras reacciones. Cuando hablamos de nuestras reacciones, hablamos de nuestras respuestas. ¿Cómo respondemos nosotros a lo que nos pasa? Los seres humanos por naturaleza reaccionamos. Es como cuando alguien va a un doctor y le hacen una prueba de reflejos, le golpean con un martillito en alguna parte de su cuerpo y hay una reacción inmediata, ¿verdad? Pues así somos las personas. Reaccionamos ante cualquier situación que se nos presente. La pregunta aquí es, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Cuáles son nuestras respuestas? ¿Cuáles son nuestros reflejos ante las situaciones cotidianas? ¿Hemos logrado por medio del Espíritu Santo controlar nuestras reacciones? Esta semana leí algo que me llamó mucho la atención. Se trata del caso de un profesor de estudios religiosos en una universidad de los Estados Unidos que realizó un estudio que lo llevó a determinar lo siguiente. Escuche con atención.
El 10% de la vida está relacionado con lo que nos pasa. Y el 90% de la vida está relacionado con la forma en cómo reaccionamos a esto. Y dice que nosotros realmente no tenemos el control sobre el 10% de lo que nos sucede. Por ejemplo, nosotros no podemos evitar que un avión se retrase. Nosotros no podemos evitar que alguien obstaculice el tráfico. Y cosas así que pueden afectar nuestras vidas, que pueden afectar nuestros planes. Pero dice que el 90% restante es diferente y que somos nosotros los que determinamos ese 90%. ¿Cómo? Con nuestra reacción. Con nuestra reacción. Y citaba un ejemplo que me parecía muy interesante. Y decía que, ¿qué sucedería, por ejemplo, si usted por la mañana, cuando se sienta a desayunar y está en la mesa y junto a usted está su niña pequeña que tiene que ir a la escuela? Cuando de pronto su hija pequeña derrama la taza del chocolate que estaba bebiendo la niña, la derrama encima de su camisa, de la camisa suya. Aquí puede suceder dos cosas. Y usted es el determinante del fin que tenga de acuerdo a la reacción que usted tenga a ese hecho. Por ejemplo, si usted reacciona de la siguiente manera. En el momento en que su niña le regó el chocolate, usted se enojó, usted reaccionó y le habló fuerte a su hija, la habló, le gritó. Su niña se puso a llorar. Luego usted se dio la vuelta y también fue contra su esposa, que por culpa de ella, por haber puesto la taza muy al filo de la mesa, su hija regó encima de su camisa. Y su esposa le respondió porque usted la gritó y se produjo un argumento entre usted y su esposa en ese momento. Usted se alteró, se llenó de cólera, subió corriendo a su habitación a cambiarse su camisa. En el momento en que usted bajó nuevamente de su habitación, su niña aún seguía llorando, no había ni siquiera desayunado. Por causa de eso, su niña perdió el autobús y usted ahora es responsable de llevar a su hija a la escuela. Pero como usted está enojado, airado, sale todo lleno de estrés y en el camino excede el límite de velocidad, no se da cuenta, se gana una multa, tiene una discusión con alguien que se le cruzó en el camino. Eso llevó a que su hija llegue tarde a la escuela. Luego usted tiene que dirigirse a su trabajo. También llegó tarde a su trabajo. Tuvo una discusión con su jefe por haber llegado tarde a su trabajo. Lo llevó esto a tener un mal día. Cuando usted regresó por la tarde a su casa, su esposa estaba enojada con usted. Su hija estaba triste con usted. Y no había un ambiente muy bueno en casa, por la reacción que usted tuvo en la mañana. Y hacía la comparación y decía, ¿qué sucedería si usted hubiera podido controlar esa reacción y reaccionaba de una manera diferente? Y en el momento en que su hija le regó el chocolate, usted le decía, tranquila mija, no te preocupes, yo voy y me cambio y no hay ningún problema. Y usted en efecto se iba, se cambiaba, y cuando usted regresaba, su hija pequeña se sentía bien, había terminado el desayuno, el autobús no la dejó, su hija llegó a tiempo a la escuela, usted no discutió con su esposa, usted no llegaba tarde a su trabajo porque salía a tiempo, no discutía con su jefe, tenía un buen día. Cuando usted regresaba, no había problema con su esposa, no había un mal ambiente. ¿Sí se da cuenta de los dos tipos de reacciones? Por eso es que decimos, mire la importancia que tienen nuestras reacciones. Ellas pueden determinar el que vivamos una vida de paz, de buenas relaciones, o que vivamos una vida conflictiva y llena de problemas.
La Biblia en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y nos habla de que Moisés terminó siendo el varón más manso de todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo empezó Moisés? Moisés empezó, como ya habíamos visto, siendo un hombre iracundo, lleno de enojo, que no podía controlar su ira, sus reacciones. Llegó a hacer cosas equivocadas al punto de llegar a matar a alguien con sus propias manos, pero que terminó siendo muy manso. ¿Por qué? Porque en el camino terminó siendo transformado por Dios. Y eso es lo que tiene que haber en nosotros, que se demuestre que hemos sido cambiados por Dios, que ya no son nuestros deseos, que ya no es nuestro temperamento, que ya no son nuestras reacciones las que nos controlan, que somos nosotros los que ahora ejercemos control sobre ellas. Y eso solamente ocurre cuando nosotros nos dejamos llenar por el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que cuidamos de su presencia en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia que debemos hacer morir en nosotros la carne y llenarnos del Espíritu, del fruto del Espíritu. ¿Y cuál es ese fruto del que tenemos que estar llenos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y en la medida en que vayamos siendo llenados por el Espíritu Santo, vamos a ir siendo transformados conforme a la voluntad y a la imagen de Cristo. La Biblia nos dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23, que cuando maldecían a Cristo, no respondía con maldición, que cuando padecía, no amenazaba, sino que dice que encomendaba esto en manos del que juzga justamente. ¿Cómo estamos reaccionando? Quiero terminar con este versículo, que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Yo se los voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: cuiden bien los dones de Dios. El final de todo está cerca, así que manténganse sobrios y sepan controlarse. Cuiden bien, dice, los dones de Dios. No olvidemos, hermanos, que no estamos solos en esta batalla. El Espíritu Santo está con nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que alimentar y cuidar de su presencia en nuestras vidas. No olvidemos, como nos enseñaba nuestro versículo clave, que tenemos que ser sobrios y velar, porque tenemos un adversario que no descansa y que anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Y recuerde que el problema no es Dios, el problema es el hombre, por el descuido del hombre. Mis amados hermanos, esperemos que el Señor, a través de este mensaje, a través de esta palabra, nos haya hablado. Reflexionemos sobre nuestras vidas, reflexionemos sobre estas 4 áreas de las que hemos hablado y miremos si hay algo que tenemos que tener más cuidado, hermano. Miremos además si hay algo que tiene que recuperarse. Miremos si hay algo que tiene que ser enmendado. El Señor nos ha llamado para que no nos quedemos cómodos en nuestro sitio. El Señor nos ha llamado para grandes cosas. Y es más, Él nos ha dado ya grandes cosas. Si las hemos descuidado, no lo hagamos más. Pongamos de nuestra parte,
sigamos adelante. Les animo a que sigamos adelante, a que no desmayemos y a que la obra del Señor no se pare, que siga adelante. No descuidemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias, Padre amado. Gracias por este tiempo que nos has regalado, bendito Rey. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres maravilloso, Señor. Padre amado, yo te agradezco por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, porque dejando de lado cualquier cosa, hoy, Señor, han dispuesto sus vidas para que a través de este mensaje, Señor, tú hables, Señor. Tú instruyes, tú enseñes, Padre amado. Gracias una vez más por este tiempo que nos has regalado, un tiempo tan maravilloso, bendito Dios. Gracias por hacernos entender cuán importante es cuidar de tu presencia, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Señor, ponemos el resto de este día en tus manos, bendito Dios. Bendice, cuida y protege a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por ellos. Gracias, Señor, por tu iglesia en el mundo entero, Dios amado, Señor. Te damos, Dios de los cielos, toda la honra y toda la gloria solo para ti, porque solo tú te la mereces, bendito Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Espero que el mensaje de hoy sirva para nuestras vidas, para nuestra edificación. Gracias por haber dispuesto de su tiempo para estar junto a nosotros. Que tengan un buen día y que el Señor bendiga sus vidas. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén.
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén.